Debido a la naturaleza gráfica de los crímenes de este asesino, se recomienda la discreción del oyente. Este episodio incluye discusiones sobre asesinatos, agresiones y mutilaciones corporales que algunas personas pueden considerar ofensivas. Aconsejamos extrema precaución con los menores de 13 años. Era una despiadada mañana de invierno en Moscú, con el tipo de frío amargo que cala hondo en los huesos. Amanecía sobre los bosques cubiertos de nieve del Parque Vitsa, un tramo de desierto urbano en el suroeste de la ciudad. Gran parte de Moscú seguía durmiendo y el parque estaba tranquilo. Había poco movimiento, salvo el susurro de los árboles en el viento. Aunque justo debajo del suelo congelado, una mujer joven luchaba por su vida. María Viricheva tenía 19 años, tenía 3 meses de embarazo y estaba atrapada en un pozo, desesperada por volver a la superficie. Pero su camino estaba bloqueado por una pesada tapa de hierro. María empujó la tapa con todas las fuerzas que le quedaban, pero la tapa pesaba 40 kilogramos y no pudo moverla más que unos pocos centímetros. Intentó pedir ayuda, pero su voz ronca y débil se perdió con el viento. Estaba desesperada. No sabía qué más hacer y el tiempo se le estaba acabando. Hola, soy William Pinkerton. Esto es Asesinos Seriales, un original de Parcast para Spotify. En cada episodio, nos sumergimos en la mente y la locura de los asesinos seriales. Hoy, nos adentramos en la horrible saga del asesino del tablero de ajedrez, Alexander Pichushkin. Estoy aquí con mi compañera Sara Tennyson. Hola a todos. Pueden encontrar los episodios de Asesinos Seriales y todos los demás originales de Parcast gratis en Spotify. Hoy veremos la crianza de Pichushkin en Moscú, el trauma físico y psicológico que moldeó su personalidad y cómo la vena competitiva detrás de su obsesión por el ajedrez también lo llevó a matar. En la segunda parte, seguiremos la escalada de asesinatos de Pichushkin a principios de la década del 2000, su captura y la confesión que sorprendió a las fuerzas del orden. Tenemos todo esto y más a continuación. Sigan con nosotros. La primera partida de Alexander Pichushkin llegó antes de su primer cumpleaños. Nacido el 9 de abril del 74, era todavía un bebé cuando su padre abandonó a su familia. Creció sin ningún recuerdo de él. La madre de Pichushkin, Natasha, tuvo que criar sola a su hijo. Sin embargo, lo hizo en un entorno familiar. Había vivido en el mismo apartamento de 2 habitaciones desde que tenía 11 años en la calle Kersonskaya de Moscú. El apartamento era parte de uno de los primeros proyectos de vivienda pública de la Unión Soviética, y aunque era bastante básico y frío y sin encanto, tenía una cosa a su favor. Estaba a solo 6 minutos al pie del Parque Vitsvetsky. Conocido por los lugareños por su nombre abreviado Vitsa, el parque es una extensión de alrededor de 11 kilómetros cuadrados. Lleno de abedules plateados y arroyos brillantes, el parque le ofrece a los residentes un respiro de la jungla de cemento de Moscú. El Parque Vitsa fue una parte importante de la infancia de Pichushkin. Cuando era pequeño, su madre y su abuelo lo llevaban a menudo a pasear o a jugar ahí, y fue el parque en donde un extraño accidente lo cambió todo para siempre. Su vecina, Svetlana Mortiakova, lo recuerda como un chico sensible y educado, que se dedicaba a los animales. En una ocasión encontró al joven Pichushkin sollozando en una escalera de su edificio de apartamentos porque el gato que tenía como mascota había muerto ese día y él estaba inconsolable. Según Svetlana, estaba mudo de dolor. Esto no se ajusta en absoluto a la imagen típica de un asesino en serie en desarrollo. La crueldad con los animales se considera una señal de advertencia temprana del comportamiento homicida. Pero según todos los indicios, Pichushkin disfrutaba más de la compañía de los animales que de las personas. La excepción a esa regla era su abuelo, al que estaba muy unido. Cuando Pichushkin se acercaba a la adolescencia,
Su abuelo reconoció una inteligencia natural en el chico y quiso ayudarlo a aprovecharla. También sentía que necesitaba una figura paterna que lo mantuviera a raya. Para entonces, Natasha tenía otro hijo. Dio a luz a su hija, Katia, en 1982, cuando Pichushkin tenía 8 años. Entre su hijo en crecimiento y su hija pequeña, el apartamento de 2 habitaciones de Natasha estaba lleno. Así que cuando su padre le propuso a Pichushkin que se fuera a vivir con él, ella aceptó. Agradecido por el cambio de aires, empacó sus escasas pertenencias y se mudó a casa de su abuelo. Su abuelo le animó a desarrollar intereses intelectuales fuera de sus estudios y lo introdujo en el pasatiempo nacional ruso, el ajedrez. El ajedrez tiene una larga y orgullosa historia en Rusia. Desde poco después de la Revolución de 1917, el juego fue financiado por el Estado, promovido por los políticos y aclamado como una forma de dominación por parte de Rusia en la escena internacional. Los soviéticos veían el ajedrez como algo más que un juego. Era la encarnación de sus ideales, que requería habilidad, estrategia y disciplina. Para el adolescente Pichushkin, el ajedrez supuso un gran avance. Después de años de luchar en la escuela, por fin tenía la oportunidad de sobresalir, de ser admirado y celebrado. Tenía un talento innato y su abuelo pronto declaró que estaba listo para mostrar sus habilidades en público. El lugar ideal para que el adolescente hiciera su debut fue el Parque Vitsa. El parque era amplio y versátil, popular entre los esquiadores de fondo en invierno y los enamorados en verano. Para los ajedrecistas, era el estadio. Pichushkin empezó a jugar partidas públicas de ajedrez en el parque, frente a hombres mucho mayores que llevaban toda la vida practicando. Era un jugador excepcional y en el juego encontró una salida competitiva para la rabia y la alteración que se cocinaba en su interior. También encontró un sentido de pertenencia entre los jugadores de ajedrez. Se sintió más unido a estos cerebros estratégicos que bebían vodka que a sus compañeros de escuela. Pero su felicidad duró poco. Cuando era todavía un adolescente, su abuelo murió, ya que su propio padre lo había abandonado antes de tener edad suficiente para formar recuerdos. La pérdida de esta figura paterna le afectó mucho y cayó en una profunda depresión. Se mudó de nuevo con su madre y su hermanastra, y vivieron los 3 apiñados en el mismo viejo apartamento, en el que la estancia funcionaba de segundo dormitorio. La claustrofóbica situación en la que vivía probablemente contribuyó a la espiral mental en declive de Pichushkin. En busca de una salida, adoptó un perro y se refugió en su amor por los animales. Pasaba horas en el Parque Vitsa dando largos paseos con su perro entre los abedules y bebiendo para mitigar el dolor de su pérdida. Y cuando se sentía con fuerzas, volvía a jugar al ajedrez. Pero ahora, sin la influencia estabilizadora de su abuelo, el ambiente de las partidas era más oscuro. Incluso cuando ganaba no parecía feliz. Y las enormes cantidades de vodka que bebía probablemente no ayudaban. Pichushkin prosperaba con la sensación de control que le daba el ajedrez. Ver la mirada de su oponente cuando se daba cuenta de que había perdido era embriagador. Pero esos momentos fugaces ya no satisfacían su ansia de dominio. Del mismo modo, el ajedrez ya no ocupaba su mente como antes. Por muchos partidos que ganara, no podía escapar de la desesperanza de su vida real. Dejó la escuela con malas calificaciones y aceptó un trabajo apilando estantes en un supermercado local. Ansiaba una forma de destacar, de ser excepcional a los ojos del mundo. En el 92 encontró un improbable modelo a seguir. Ese año, cuando cumplió 18 años, los titulares de toda Rusia estaban dominados por el juicio del asesino en serie soviético, Andrei Chikatilo. Acusado de 52 asesinatos, Chikatilo era el asesino más prolífico de la historia en Rusia, lo que le valió el apodo de el carnicero de Rostov. La mayoría de los rusos vieron con horror cómo los medios de comunicación relataban los espantosos crímenes y, por alguna macabra razón, Pichushkin se sintió inspirado. Observar el ascenso de Chikatilo
la forma en la que un hombre ordinario podía ascender desde sus humildes comienzos hasta convertirse en la noticia de la nación, despertó algo en él, un sentimiento profundamente competitivo. No solo quería ser como el extraordinario asesino, sino que quería superarlo. Fantaseaba con vencer al carnicero de Rostov en su propio juego, y así comenzó una competencia unilateral que lo consumiría durante años. Cuando regresemos, veremos cómo Pichushkin hace su primera expedición de asesinato. Ahora, volvamos a la historia. En el verano de 1992, Alexander Pichushkin, de 18 años, tomó una decisión fatídica. En Rusia observaban con la respiración contenida mientras se desarrollaba el juicio del asesino serial Andrei Chikatilo. Pero en lugar de horrorizarse por los crímenes de Chikatilo, que incluían asesinatos, violaciones y mutilaciones, Pichushkin sentía envidia. Al ser ferozmente competitivo por naturaleza, quería superarlo. Quería convertirse en un asesino aún más legendario que el carnicero de Rostov. Pero no quería hacerlo solo. Pichushkin era un inadaptado en la escuela, y sus primeras experiencias de acoso escolar lo convirtieron en una especie de hombre solitario. Su difunto abuelo le había ayudado a ganar confianza al enseñarle a jugar ajedrez y llevándolo a competir en partidas públicas en el Parque Vitsa de Moscú. Formar parte de la comunidad de jugadores de ajedrez le ayudó a Pichushkin a comprender que no era tan raro después de todo. Aunque no tenía mucho en común con la mayoría de otros adolescentes en su escuela, había un chico que pensaba que podía entender sus impulsos. La tarde del 27 de julio del 92, Pichushkin invitó a su antiguo compañero de clase, Mikhail Odichuk, a acompañarlo al Parque Vitsa. Cuando Odichuk le preguntó qué quería hacer allí, Pichushkin le dijo despreocupadamente que hacer una expedición para matar. Quería asesinar a alguien ese día y quería que Odichuk fuera su cómplice. Cuando Odichuk aceptó acompañarle al parque, Pichushkin estaba encantado. Finalmente había encontrado un espíritu afín, alguien que entendía sus nuevos y oscuros impulsos. Pero cuando llegaron a Vitsa, Pichushkin notó un cambio en Odichuk. Pichushkin trató de entablar una conversación con él mientras caminaban, compartiendo observaciones sobre la gente con la que se cruzaban y preguntándole en voz alta quién sería la víctima perfecta. Pichushkin sugirió que su mejor apuesta era que alguien estuviera solo, quizás sin hogar, alguien a quien no echaran de menos. Odichuk no respondió, parecía incómodo, y seguía intentando cambiar el tema. Pichushkin se dio cuenta con una punzada de rabia de que Odichuk no se había tomado en serio su expedición de matanza. Solo estaba allí como una broma. Pichushkin pensó que Odichuk se estaba burlando de él, y después de tantos años de burlas a manos de sus compañeros de clase, no podía tolerar eso de un amigo. Cuando el crepúsculo se instaló en el parque, los jóvenes se adentraron en el bosque. Parecía que no había nadie en kilómetros a la redonda. Al darse cuenta de esto, Pichushkin aprovechó su momento y al ver a Odichuk de espaldas, lo golpeó fuertemente en la cabeza con un martillo. Pichushkin lo golpeó más de 20 veces, fracturó su cráneo y lo mató en pocos minutos. Después de que Odichuk dejara de respirar, Pichushkin dejó su cuerpo donde yacía y se dirigió hacia su apartamento en el lado norte del parque. Había recorrido este camino innumerables veces, a menudo después de ganar una partida de ajedrez, pero ninguno de esos subidones de victoria se comparaba con esta nueva sensación. Pero, como la mayoría de las emociones, esta se desvaneció rápidamente. Al día siguiente, el cuerpo de Odichuk fue descubierto en el bosque y la policía llegó a la puerta de Pichushkin. En segundos, su euforia se convirtió en pánico. Hay muy pocos informes de esta época, así que no sabemos exactamente qué llevó a la policía hacia Pichushkin. Es probable que los testigos hayan visto a los dos hombres caminando juntos en el parque esa tarde. Pero Pichushkin insistió en que no tenía nada que ver con la muerte de Odichuk, y los investigadores no tenían pruebas contra él. Aparentemente el joven de 18 años era un mentiroso convincente, así que lo dejaron ir.
Hay relatos contradictorios sobre lo que hizo Pichuskin después de esto. Muchos informes afirman que no volvió a matar durante 9 años hasta el 2001. Pero según otro informe, mató a otra persona en el año 1992. Esta es la historia. Pichushkin estaba enamorado de su vecina Olga, una chica de su edad. Pero ella no sentía lo mismo y cuando lo rechazó, se puso furioso. Asesinó al novio de Olga, Sergei, empujándolo de una ventana. Como murió al caer de un edificio, la policía declaró la muerte de Sergei como un suicidio. Se ha sugerido que Pichuskin también asesinó a Olga, pero esto no ha sido probado. De cualquier manera, Pichuskin tomó un largo descanso de matar después de eso. No tenemos manera de saber exactamente por qué se detuvo durante tanto tiempo. Tal vez ser interrogado por la policía lo asustó, o es posible que el destino de su ídolo, Andrei Chikatilo, lo hiciera reflexionar. En octubre del 92, Chikatilo fue condenado a muerte. 2 años después, fue ejecutado a tiros, lo que podría haber frenado el deseo de Pichushkin de emularle. Sin importar la razón por la que decidió parar, la pausa es sorprendente. Aunque no es tan inusual como se podría pensar que un asesino serial deje de matar. En un estudio del 2008 sobre los asesinatos en serie, el Centro Nacional para el Análisis de los Crímenes Violentos del FBI descubrió que los asesinos a veces dejan de matar cuando encuentran una salida diferente para sus emociones o cuando desaparecen las fuentes de estrés en sus vidas. Según el informe, ciertos acontecimientos o circunstancias en la vida de un asesino pueden hacer que sea menos probable que busque más víctimas. Estos pueden incluir una mayor participación en actividades familiares, la sustitución sexual y otras diversiones. Pero no hay indicios de que la vida de Pichushkin mejorara durante ese tiempo. Cuando su adolescencia llegó a su fin, se instaló en una existencia mundana y solitaria. Iba a trabajar al supermercado y luego volvía a casa, al apartamento de 2 habitaciones que compartía con su madre y su hermanastra. No hay registro de novias o de una relación significativa fuera de su familia. Durante 9 años, la vida de Pichuskin continuó en esta dirección poco notable. Nadie le dio mucha importancia y ciertamente nadie tenía idea de la oscuridad que se estaba gestando dentro de su problemática mente. Su vida ordinaria resultó ser la cortina de humo perfecta. Pichushkin pasó la década tramando, ideando una manera de combinar sus 2 mayores obsesiones, el ajedrez y el asesinato. La imagen del tablero de ajedrez nunca estuvo lejos de su mente. Lo veía cuando paseaba solo en el parque, cuando se despertaba por la mañana y en los momentos previos a dormirse por la noche. Imaginaba cada una de las casillas del tablero como una muerte. Si pudiera llenar todo el tablero con una víctima por casilla, habría matado a 64 personas, un total mucho mayor que los 52 de Chikatilo. Con los años, cristalizó el plan en su mente. Había matado una vez y se había salido con la suya. Sabía que podía hacerlo de nuevo y mejor, si contaba con una estrategia. El 17 de mayo de 2001, casi 9 años después de haber matado a Odichuk, Pichuskin estaba finalmente listo para poner en marcha su plan. La imagen del tablero de ajedrez aparecía en su mente mientras caminaba por el Parque Vitz esa noche. Como siempre, la zona de exhibición de ajedrez estaba poblada de ancianos que movían peones y caballos entre los tragos de vodka. Pichuskin seguía siendo un habitual de las mesas de ajedrez y conocía bien a muchos de esos hombres. Se acercó a un compañero habitual, Yevgeny Pronin, y lo invitó a dar un paseo por el parque. Le dijo que era un día triste, el aniversario de la muerte de su querido perro que estaba enterrado en el Parque Vitza, y quería visitar la tumba y brindar por él. Después de que Pichushkin prometiera compartir su botella de vodka, Yevgeny aceptó ir con él. Lo condujo por el parque hasta un claro apartado, donde dijo que estaba enterrando su perro. Sacó el vodka de su bolsillo y le sirvió un trago a Yevgeny. Los dos hablaron durante un rato. Pichuskin no tenía prisa. Le parecía interesante pasar el tiempo hablando con un hombre que estaba destinado a morir. Pero eventualmente llegó el momento.
Cuando Yevgeny no estaba mirando a Pichushkin, lo golpeó. Le aplastó la botella de vodka con fuerza en la parte posterior de la cabeza y lo dejó inconsciente. Una sensación familiar y embriagadora de poder lo inundó. Pero Pichushkin había aprendido de su error anterior. No iba a dejar este cuerpo al aire libre para que la policía lo encontrara. Tenía un plan. Una red de alcantarillas que sirve a la mayor parte del oeste de Moscú corre bajo el Parque Vitsa y es accesible por pozos a nivel del suelo. Pichushkin arrastró el cuerpo inconsciente de Yevgeny hasta el pozo más cercano y lo dejó caer 10 metros por la alcantarilla. Sabía que si el traumatismo cráneoencefálico y la caída no lo mataban, Yevgeny se ahogaría con toda seguridad en el agua sucia. Así de fácil se acabó. El plan de Pichushkin fue un éxito. No quedaba nada que sugiriese que un asesinato había tenido lugar. Cuando llegó a casa esa noche, saludó a su madre y a su hermana como de costumbre. Luego fue directamente a su dormitorio y sacó su posesión más preciada, su tablero de ajedrez. Hay diferentes relatos de cómo exactamente Pichushkin llevaba la cuenta de sus asesinatos. Algunos informes dicen que dibujaba cruces en su tablero de ajedrez. Otros dicen que colocaba monedas en las casillas por cada asesinato. Y otro relato sugiere que guardaba un dibujo de un tablero de ajedrez en su cuaderno. Y luego escribía la fecha de cada asesinato en una casilla diferente. Aunque los detalles sobre su escalofriante tarjeta de puntuación son confusos, está claro que matar a Yevgeny desencadenó algo para Pichushkin. Ahora que sabía lo bien que podía funcionar su plan, era imparable. Durante las siguientes 8 semanas mató a 9 hombres más, utilizando el mismo modus operandi. Elegía su objetivo y lo invitaba a dar un paseo a la tumba de su perro con él, atrayéndolos con la promesa de vodka gratis. Cuando llegaban a su lugar aislado favorito, golpeaba a su víctima en la cabeza, la arrastraba al pozo y arrojaba su cuerpo inconsciente a la alcantarilla para que se ahogara. Es difícil encontrar detalles fiables de los nombres y edades de las víctimas de Pichushkin de esta época. Hay un par de razones para ello. Tras el colapso de la Unión Soviética en el 91, se produjeron algunos problemas de adaptación del Estado a una nueva estructura. Como resultado, el mantenimiento de registros se deterioró significativamente. Además, se centró en víctimas cuyo lugar en la sociedad ya era frágil. Ahora sin hogar permanente o familia cercana, cuya ausencia podía pasar desapercibida durante días o incluso semanas, eso también significaba que era menos probable que aparecieran en los registros oficiales. Y cuando lo hacían, la policía estaba menos motivada para investigar. Tal y como Pichushkin esperaba, los pozos resultaron ser un lugar perfecto para deshacerse de un cuerpo. El sistema de alcantarillado era tan grande y difícil de manejar que aunque los cuerpos aparecieran y pudieran ser identificados, nadie podría rastrearlos hasta el Parque Vitsa o hasta él. Tras un par de asesinatos completamente desapercibidos, Pichushkin concluyó su oleada de verano el 21 de julio del 2001. Ese día, asesinó a un hombre llamado Viktor Volkov. Fue su 10º asesinato en 2 meses y su tablero de ajedrez se estaba llenando rápidamente. Pero tuvo cuidado, mantenía el tablero escondido en un lugar seguro, donde nadie pudiera encontrarlo. Nadie en su vida notó algo raro. Siempre había sido tranquilo y retraído, y su humor no cambió cuando empezó a asesinar gente. A pesar de la frecuencia de sus asesinatos ese verano, nunca pareció perder el control. Su violencia era tan cuidadosa y metódica como su juego de ajedrez. Incluso programaba sus asesinatos para que cayeran por la tarde y no perderse su programa de televisión favorito. Intentaba estar en casa a las 8:30 cada noche para ver la telenovela francesa La Duquesa de Monceau. Aligeró un poco su ritmo en el otoño y el invierno de 2001 y 2002, aunque asesinó a 5 personas durante este periodo. No está claro exactamente por qué bajó el ritmo. Tal vez la gente era más reacia a dar largos paseos con él en el parque una vez que el clima se volvió frío. Los inviernos de Moscú son brutales. Las temperaturas caen por debajo de los 28 grados centígrados y la nieve se mantiene en el suelo durante meses. Pero Pichushkin
No paró durante mucho tiempo. Antes de que terminara el invierno de 2002, volvió a la casa y su viejo modus operandi se estaba volviendo rancio. Anhelando un reto, puso sus miras más allá del parque. Aquel febrero merodeó por las calles de Moscú, pasando desapercibido entre la multitud de viajeros, con los ojos bien abiertos en busca de la víctima perfecta. La encontró antes de lo que imaginó. Cuando regresemos, la primera víctima femenina de Pichushkin se resiste. Ahora volvamos a la historia. En el invierno de 2002, Alexander Pichushkin, de 28 años, volaba bajo el radar como uno de los asesinos en serie más letales de la historia de Rusia. 9 años después de su primer asesinato en el 92, se embarcó en una frenética ola de asesinatos el verano del 2001. A principios del 2002, había asesinado al menos a 11 personas, atrayéndolas a extensos bosques del Parque Bitsa con la promesa de vodka gratis. Dejaba a sus víctimas inconscientes y luego las arrojaba al sistema de alcantarillado para que se ahogaran. Con cada asesinato se sentía más poderoso e imparable. Pichushkin estaba bien encaminado hacia su objetivo final: matar a suficientes personas para llenar cada una de las 64 casillas de un tablero de ajedrez. Pero se estaba aburriendo de la misma rutina de siempre y de elegir el mismo tipo de víctima. Durante los últimos 9 meses, su objetivo fueron los hombres mayores que pasaban el día en el parque, jugando al ajedrez y bebiendo vodka. Tanto en el asesinato como en la vida, la falta de interés de Pichushkin en las mujeres o en cualquier pareja romántica es bastante sorprendente. No hay ningún indicio de que haya tenido una novia, ni siquiera de que haya mostrado interés, excepto por la historia no confirmada de que mató a un rival romántico en 1992. Por otra parte, Pichushkin se empeñó en elegir víctimas que no fueran extrañadas. Es posible que evitara a las mujeres por esta razón, ya que eran menos propensas a vivir solas. Pero el 23 de febrero de 2002 se arriesgó. Esa tarde Pichushkin se cruzó con María Viricheva, una mujer de 19 años que estaba embarazada de 3 meses. El novio de María, Sergei, era un conocido de Pichushkin, así que reconoció a María inmediatamente cuando la vio afuera de la estación del metro Kakhovskaya. María estaba angustiada. Acababa de tener una gran discusión con Sergei y tenía miedo de que la dejara. Pichushkin se acercó a ella y le ofreció compañía. Para Pichushkin, la coincidencia era casi demasiado buena para ser verdad. Siempre le gustaba conocer a sus víctimas al menos un poco antes de matarlas. Cuanto mejor la conocía, más disfrutaba del asesinato. Estadísticamente, esto hace que Pichushkin sea un atípico. En un estudio de 2009 realizado por la Universidad Estatal de Penn, los investigadores examinaron las diferencias de género en el comportamiento de los asesinos en serie. Descubrieron que los asesinos en serie masculinos eran casi 6 veces más propensos a matar a un extraño que las asesinas en serie femeninas, que eran más propensas a matar a una persona que ya conocían. Los asesinos en serie masculinos también eran más propensos a cazar a sus víctimas antes del asesinato, según el estudio, y tendían a elegir a desconocidos. Pichushkin era sin duda un cazador, pero a menudo se dirigía a personas que conocía, normalmente hombres con los que había jugado al ajedrez en el parque. Aunque no parecen relaciones especialmente estrechas, le emocionaba más matar a conocidos que a desconocidos. Y conocía a María lo suficientemente bien como para saber que disfrutaría matándola. Pero apuntar a María lo obligó a cambiar su modus operandi. Tratar de atraer a una mujer embarazada al parque con alcohol no iba a funcionar. En su lugar, le dijo que tenía varias cajas de equipo fotográfico nuevo escondidas en un lugar seguro dentro del Parque Bitsa. Le hizo una oferta. Si le ayudaba a trasladar las pesadas cámaras, le daría la mitad de ellas para que las vendiera y pudiera mantenerse a sí misma y a su bebé. Le dijo: no pierdas tu tiempo lamentándote. Sería mejor que ganaras dinero. María aceptó ir con él,
Lo siguió hasta el parque y lo dejó que la guiara hacia el interior del bosque, hacia un pozo de hormigón, donde Pichushkin dijo que estaban escondidas las cámaras. Cuando llegaron al pozo, estaba oscureciendo y María estaba inquieta. Tenía que madrugar para ir a trabajar a la mañana siguiente y no había planeado estar fuera tan tarde. Pichushkin levantó lentamente la tapa de hierro del pozo y le dijo a María que se acercara. Cuando ella se acercó, la agarró y la empujó de cabeza hacia el pozo. Con la adrenalina a flor de piel, María intentó desesperadamente agarrarse al borde del pozo. Enfurecido por su resistencia, Pichushkin la tomó del pelo y empezó a golpear su cabeza con fuerza contra el muro de hormigón. Desorientada, María pensó que la iba a matar así, y no tuvo más remedio que soltarse y caer a la oscuridad. María aterrizó en una tubería de aguas residuales a unos 8 metros por debajo de la boca del pozo. El agua era profunda y la corriente era lo suficientemente poderosa como para arrastrarla. Tan poderosa que quedó atrapada bajo el agua durante un tiempo. Pero María era una luchadora, quería vivir. Cuando recuperó el aliento, se quitó toda la pesada ropa de invierno que la hundía. Sin la chaqueta ni las botas, pudo nadar con más facilidad y logró encontrar el equilibrio. Se apoyó con las manos y los pies en los lados de la tubería y se abrió paso en la oscuridad. Con la cabeza palpitando de dolor y el corazón latiendo con fuerza, María finalmente llegó a otro pozo. Este tenía una escalera pegada a su lado y pudo llegar hasta arriba. Pero una vez que llegó a la cima, la tapa de la alcantarilla de 40 kilogramos le resultó casi imposible de mover. Empujó con todas sus fuerzas, pero solo consiguió desplazar la tapa unos pocos centímetros. A estas alturas, María llevaba toda la noche en la tubería. Ya había amanecido y algunos madrugadores daban un paseo matutino por el parque. Una mujer se detuvo horrorizada al ver que la tapa de la alcantarilla se movía. Desde debajo de la tapa, María solo podía ver una pizca de mundo, pero lo suficiente como para observar con impotencia cómo la mujer huía. Se había acabado. Después de luchar tanto por sobrevivir, sintió que moriría a centímetros de la libertad. Pero en pocos minutos la mujer regresó con 2 guardias de seguridad de un estacionamiento cercano. Cuando se acercaron, oyeron los débiles gritos de ayuda. Los guardias quitaron la tapa de la alcantarilla, sacaron a la mujer exhausta y aterrorizada del pozo y llamaron a una ambulancia. Contra todo pronóstico, María había sobrevivido. En el hospital respiró con alivio cuando los médicos le confirmaron que su bebé también estaba ileso, pero su calvario aún no había terminado. María no perdió el tiempo en contarle lo sucedido a la policía, pero cuando un agente fue a interrogarla al hospital, no pareció muy interesado en la extraordinaria historia que ella le contó. Esto debía ser un arresto fácil. María sabía exactamente quién era su atacante y podía identificarlo por su nombre. Y Pichushkin no era un hombre poderoso. La policía no tenía ningún interés en protegerlo. Sin embargo... Lo que pasó después es incomprensible. Tal vez el oficial era perezoso o tal vez tenía alguna otra razón para no investigar. Pero su objetivo ese día no fue averiguar la verdad, sino mantener callada a María. Así que la chantajeó. María creció en una zona rural donde las perspectivas de trabajo eran escasas. Se trasladó a la capital para hacerse de un futuro mejor, pero para vivir en Moscú se necesitaba un papeleo especial. Tal vez sospechando cuál sería su respuesta, el oficial le pidió a María sus papeles. María le dijo la verdad. No tenía la documentación. El agente negó con la cabeza. Le dijo que si se quedaba callada acerca de su ataque, la policía pasaría por alto su situación de estancia ilegal en Moscú. La obligaron a firmar una declaración en la que decía que se había caído al pozo por accidente. Si el agente hubiera tomado una decisión diferente y la policía hubiera detenido a Pichushkin ese día, se habrían salvado decenas de vidas. En cambio, mientras María yacía en la cama del hospital traumatizada y derrotada, Pichushkin se dedicaba a sus tareas habituales en el trabajo. Aquel día, mientras apilaba las estanterías en el supermercado, tenía un paso más firme. Por lo que él pensaba, su último asesinato había salido bastante bien. Creía que María estaba muerta y su cuerpo se había perdido en el laberíntico sistema del alcantarillado.
Eso significaba que otra casilla en su tablero de ajedrez estaba llena. Se deleitó con el recuerdo de María y la sensación de poder que había sentido cuando ella desapareció en el negro vacío del pozo. Pero no lo saboreó por mucho tiempo. Como cualquier jugador de ajedrez que se valore, Pichuskin ya planeaba su próximo movimiento y su retorcido juego apenas comenzaba. Gracias de nuevo por escuchar Asesinos Seriales. Volveremos con la segunda parte, donde exploraremos la ola de asesinatos de Pichushkin a principios del año 2000 y los siguientes años. Para obtener más información sobre Alexander Pichuskin, entre las muchas fuentes que utilizamos, el artículo El asesino del tablero de ajedrez de Peter Savodnik, publicado en GQ en el año 2009, fue extremadamente útil para nuestra investigación. Pueden encontrar más episodios de Asesinos Seriales y todos los demás originales de Parcast gratis en Spotify. Nos vemos la próxima vez.